Gloria al Señor. Y pues en esta tarde me reconcilio con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y también con la iglesia. Si en algo le he ofendido, hermano, perdóneme esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que hemos venido a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Qué bendición estar aquí, hermanos. Qué bendición ver un día más. Usted sabe que en un día pueden pasar muchas cosas. Hasta podemos perder la vida si es el propósito de Dios, que así sea. Pero gracias a Dios estamos aquí todavía. Amén, hermanos. Así que en esta tarde aprovechemos el tiempo. Vamos a ir, hermanos, al primer libro de Samuel, capítulo número 8. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta tarde quisiéramos hablar, hermanos, un poco sobre aquellas cosas que la iglesia pide a Dios y que Dios concede, pero que muchas veces no es en sí el diseño o el propósito de Dios. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Vamos a hablar de la voluntad permisiva del Señor, que es algo que mucha gente no ha entendido y por eso está dando vueltas y vueltas y seguirá dando vueltas, porque no ha entendido que lo más importante no es lo que usted quiere ni lo que yo quiero, sino el diseño que Dios tiene con usted. Amén. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a irnos alternando, hermanos. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1 hasta el número 10, hermanos. Ahí vamos a meditar en esta tarde. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 8 de primera de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar esta tarde. Cierre sus ojos y pídale al Señor esta tarde, hermano. Digámosle: Padre, te damos gracias por este culto que hoy se levanta, Señor, como una acción de gracias. Porque hay una intervención divina que tú hiciste, Señor. Porque tú, Señor, cumpliste a lo mejor una promesa. Declaraste alguna palabra. Y esa palabra se ha concretado, Señor. Esa palabra ha hecho bendición en la vida que hoy presenta esta acción de gracias, Señor. Bendice a esa persona. Bendice a tu hija, Señor. En el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que bendigas a los que hoy estamos en este lugar. Que tu palabra hoy venga, Señor,
hablándonos. Que el Espíritu Santo que hoy se ha movido en la alabanza se mueva a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy venga abriendo los estrechos de nuestra alma, Señor, traspasando nuestros pensamientos, oh Dios, enderezando las sendas hacia la senda de la verdad y la justicia, Señor, en esta tarde. Ayúdanos a tener un oído para oír tu palabra. Ayúdanos a tener docilidad para cuando tú nos hables, Señor, oírte y obedecerte. Esta tarde bendice, Señor, a tu pueblo, fortalécelo, haznos entender, Señor, los planes de bendición que tú has diseñado, pero también haznos entender lo necesario que es depender de ti y solo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, a ti la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, en esta porción que hoy hemos leído, se nos habla, hermanos, de una de las demandas que el pueblo de Israel iba a levantar contra Samuel y contra el Señor. Y era una demanda, hermanos, que ya Dios la conocía. Ya Dios había dicho a través de Moisés en Deuteronomio 17, 14 al 20. Ya había el Señor declarado lo que el pueblo iba a pedir muchos años después. Y ya Dios había dado los lineamientos de lo que esa petición, hermanos, iba a tener y de las consecuencias que iban a venir como fruto de esa petición que el pueblo iba a levantar años más tarde, que era en el preciso momento que hemos leído. Fíjense, hermano, que ya lo hemos dicho cuántas veces, pero es importante recapitular. Dios, hermano, sacó a la nación de un sufrimiento, de una esclavitud horrible, los libertó, los hizo pasar el Mar Rojo en seco. Dice la Biblia que las mujeres cantaban y danzaban al otro lado como gozo por lo que Dios había hecho. Y comenzó el pueblo de Israel, hermanos, a caminar y a conocer a Dios que seguía. Pero, hermanos, habían pasado años y ahora, hermanos, el pueblo estaba cumpliendo una de las profecías que ya estaba declarada a través de Moisés allá en el libro de Deuteronomio. Y era, hermanos, esa petición que iba a gestar muchas cosas que iban a traer bendición, sí, pero que también iban a traer problemas y dificultades. Porque, hermanos, hay que entender una cosa. Usted y yo pedimos y clamamos. Dice la Biblia que Dios inclina su oído, escucha la oración. Pero también hay que entender una cosa, hermanos, y es que no toda petición, oiga bien, estará encaminada al propósito de Dios. No toda petición estará encajando en la línea que Dios tiene para usted y para mí. Por eso la carta del apóstol Santiago dice: ustedes no reciben porque piden, pero piden mal. Piden para sus deleites, es decir, que en sus oraciones no está el agradar a Dios, ni mucho menos el honrarlo, sino que están sus intereses personales, y por eso es que no reciben, dice Santiago ahí en esa porción. Pero yo quiero decirle algo, porque cuando yo leí esta porción podía haber varios elementos, hermanos.
que uno pudiera ponerlo como justificantes de la petición del pueblo, y se los voy a ir enumerando. Hermanos, ¿se acuerda antes de que Dios levantara a Samuel, quién estaba en el sacerdocio, hermanos? ¿Alguien se recuerda? Elí, ¿verdad? Tenía sus dos hijos que también eran sacerdotes, Ofni y Finés. Pero lastimosamente, hermanos, dice la Escritura que estos dos hijos de este hombre no andaban en los caminos de su padre, sino que, hermanos, andaban en sendas de maldad, andaban haciendo lo malo, siendo sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, Elí, hermanos, había sido el sacerdote que Dios había levantado, que instruyó la vida de Samuel, que, hermanos, lo dirigió, lo enseñó, pero lastimosamente él mismo había descuidado el núcleo primario al cual tenía, que era su casa. Amén, hermanos. Y ahora, curiosamente, fíjense, después de eso Dios levanta a Samuel como el profeta, y era un nexo, porque fue, hermanos, un profeta y a la vez un juez. Es decir, que iba a haber un nexo entre la época de los jueces, los gobernantes temporales y territoriales que Dios levantaba, hacia la monarquía que se acercaba, que eran los reinados que Dios iba a permitir que se dieran. Samuel estaba en medio ahí. Era una pieza clave en el diseño de Dios. Estaba siendo utilizado por el Señor. Estaba siendo de bendición para la nación. Algo que denota la vida de Samuel desde antes de nacer es que Samuel estaba sellado con la oración de una madre con fe. Cuando él crece y se desarrolla, su madre lo entrega como lo promete, y ahora él, hermanos, es un hombre de oración y de búsqueda también. Porque dice la Biblia que por muchas intervenciones de Samuel y oraciones de Samuel, el pueblo alcanzó victorias a través de las oraciones del profeta Samuel. Es decir, que era alguien importante en el reino, pero ese reinado, hermanos, aún era teocrático, es decir, que el que gobernaba ahí era Dios. Era Dios el que gobernaba la nación. Era Dios el que sacó a la nación de la opresión de los egipcios. Era Dios el que les había abierto el mar. Era Dios el que los hizo pasar el Jordán. Era Dios el que los había introducido en la tierra prometida. Era Dios. Pero, hermanos, pueden pasar muchas bendiciones en nuestras vidas. Pueden venir milagros, portentos, pueden venir revelaciones, pueden, oiga bien, venir liderazgos espirituales, y gloria a Dios por eso. Pero que nunca, hermanos, pensemos que todo eso que le acabo de mencionar será lo más importante en su vida como creyente. Nunca piensen que eso es lo más importante. Amén. Porque yo sé que cuando uno comienza a buscar al Señor, el anhelo del creyente es ir caminando, es ir aprendiendo, es ir conociendo a Dios, recibir dones, recibir quizás, hermano, revelaciones. Y la cosa es que todos queremos ir creciendo. Queremos ser cabeza y no cola, como dice la Escritura. Y eso está bien. Pero lo que yo quiero enfocar esta tarde es, hermanos, que todas esas cosas nunca serán más importantes que el Dios que nos llamó. Nunca serán más importantes. Porque cuando se pierde de vista eso y se enfoca solo en eso que acabo de mencionar, usted va a cometer errores como los que había cometido Elí y ahora también Samuel, hermanos.
Porque una cosa tenemos que saber: cuando usted se para en el campo del enemigo, cuando usted declara algo que en el ambiente Satanás tiene, hermanos, como opresión para la iglesia, ¿sabe qué va a suceder? Satanás se va a levantar en contra suya. Amén. Y yo creo que eso ya lo sabemos. Él se levantará. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, hermanos, a la presencia de Dios y no solo darle importancia a lo que hacemos o al don o a la revelación, sino también a las bases. Deben estar sólidas en Dios. Amén. Porque si no hay base sólida, hermano, puede verse muy bonito el montaje, se puede escuchar lindo, se puede ver con poder aquello, pero si no hay bases sólidas, Satanás derribará lo que usted ha levantado, porque no tiene bases en Dios. Amén, iglesia. Samuel había envejecido. Le quiero decir algo: los líderes que Dios levanta son temporales. Amén. Todos en la Biblia fueron temporales. Después de Moisés tuvo que venir Josué. Después de los jueces tuvo que venir Samuel. O sea, todo lo que Dios usa es temporal, hablando de los hombres, porque el hombre está limitado a un espacio de tiempo. Por eso, hermano, que tenemos que aprender a construir con bases sólidas lo que Dios nos ha entregado. Cuidarlo, amarlo. ¿Se acuerda allá en el Cantar de los Cantares que le decían al amado y a la amada? ¿Qué les decían por ahí? El amado de una orden. Y si quieren lo busquen, Cantar de 2.15 creo que está. Ahí lo busca después. Pero dice que el amado de una orden, y dijo: cazadnos las zorras pequeñas, porque los viñedos ya están en cierne. En otras palabras, agárrenme a esas zorras pequeñitas, porque se van a meter a los viñedos y van a arruinar la cosecha. Ya está lista la cosecha, aleluya. Si uno no le pone asunto a esas cosas, hermano, usted puede ganar almas, usted lo puede usar, el Señor le puede dar revelación, pero su casa se va a caer. Y eso quiere Satanás, pero no el Señor, hermanos. Amén. Eso nunca lo va a querer Dios. Dice que Samuel había envejecido, su fuerza ya no era la misma. Hermano, todo lo que pasa cuando viene la vejez: se encorva el cuerpo, ya no se mira igual, ya no se escucha igual, ya no hay el mismo vigor. Cambia todo, hermanos. ¿Y qué importará ahí? Lo que aprendimos a sembrar cuando estábamos fuertes. Amén. Mira, hermano, dice que él envejeció. Y qué lindo que la Biblia dijera que sus hijos siguieron sus pasos, pero dice lo contrario. Puso a sus hijos por jueces, por jueces sobre Israel. Él dijo: bueno, aquí no hay problema, aquí están mis hijos, los voy a poner para que juzguen a la nación. Pero dice, hermano, que tuvo sus dos hijos y, oiga, no anduvieron en los caminos de Samuel. Mire qué tremendo, hermano. Fíjese que hace años escuchaba a un pastor muy conocido, y que quiero decirle, hoy también él está del otro lado, porque ya se apartó de todo esto, ¿verdad? Hoy hace shows y todo, y la gente ya llena los estadios, pero son shows. A eso se quedó. Y yo recuerdo un mensaje que él dio. La iglesia que él tenía se llamaba la Catedral de Cristal. Algunos ya a lo mejor saben quién es. Linda la iglesia, hermanos. Y yo hasta descargué ese mensaje porque me llegó a mi corazón. Y él decía: qué difícil es transmitir el amor por el Señor de una generación a otra. ¿Qué hay que hacer para que eso, hermano, no se pierda, sino que se mantenga? Y de esa era la enseñanza que él daba. Y hablaba de Abraham,
hablaba, hermanos, de Isaac, de Jacob, de José. Hablaba la línea que Dios traía, hermanos. Entonces quiere decir que hay una preocupación en Dios, porque nosotros no solo administremos lo de Dios, sino que también administremos el núcleo que Dios nos entregó, que es la familia. Amén, hermanos. Si usted cuida eso, hermano, va a pasar lo que aquí estaba pasando. Dice, se volvieron por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire, si era la misma fotografía de lo que le pasó a Elí, sus hijos pervertían la casa del Señor. Y ahora Samuel estaba viendo que también sus hijos andaban por otro lado, y a lo mejor él pensaba que no era así, pero la realidad era otra. Se vea qué difícil, hermanos, el panorama ahí. Y la gente, hermanos, vio 3 elementos ahí para poder hacer la petición que le iban a hacer y el reclamo que le iban a hacer a Samuel. Y fíjense que aquí hay un montón de elementos, hermanos, que uno pudiera mencionar. Pero yo quisiera esta tarde, hermano, que usted tuviera el cuidado de ver que nada, oiga bien, de lo que usted vea, de lo que usted escuche, de lo que usted a lo mejor le hayan contado, nada será excusa para que usted haga la voluntad de Dios. Nada será excusa para desviarnos del propósito de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el pueblo tomó oportunidad de la falencia que había, de la falta de espiritualidad de los hijos de Samuel, para decir, ahora es el momento para que pidamos y exijamos un rey. ¿Sabe por qué le digo que nada será excusa? Porque el Espíritu le dará en su corazón el testimonio de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Mire, hay gente que a lo mejor se casó con alguien que no tenía que casarse, y Dios le dijo y no hizo caso y le ha ido mal. Amén. No me diga amén, pero es cierto. A alguien Dios a lo mejor le habló y no era ese el trabajo que Dios le tenía. Va y lo toma, se aparta de Dios, deja a su familia, no escuchó la voz de Dios. Sí, hermano, pasan esas cosas y nos pueden pasar a todos los que estamos aquí. Pero por eso le digo, nada será excusa para que usted diga, no, es que yo por esto me salí. Es que mire, a mí porque me vieron mal, por eso ya no fui a la iglesia. Si usted viera lo que me dijo la fulana, por eso yo ahí no vuelvo a entrar. Soy cristiana, pero tengo dignidad, esa es la gente. No tiene frutos, hermano. Pero hermano, nada será excusa para hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si a usted le molesta esta palabra, es porque a lo mejor Dios le está hablando para que esta tarde enderece la senda a la verdad y a lo que Dios quiere con usted. Amén. Mira, hermano, ellos vieron 3 elementos, y eso a veces la gente lo hace. Por eso le digo, para excusarse de su verdadera responsabilidad. Y dice, el primero que vieron, los hijos de Samuel no eran piadosos, obviamente que no. Algo había fallado, porque no había esa unidad, hermanos, entre Samuel y sus hijos, y ellos sabían quién era Samuel, sabían que Dios estaba con su padre, pero ellos andaban tras la avaricia, pervirtiendo el derecho, y eran sobornadores. Miren qué terrible. La segunda cosa que vio el pueblo, querían un gobernante permanente, ya no un gobernante, hermanos, como eran los jueces, que eran por sectores. Querían un hombre que gobernara toda la nación, porque así ellos se iban a sentir más seguros teniendo a alguien adelante.
Mire ya los dos elementos que le menciono. El tercero, Israel quería ser como las demás naciones. Fíjese que uno pudiera ver estos elementos buenos, positivos a lo mejor, pero detrás de ellos, hermanos, ya había una palabra que se había declarado en Deuteronomio 17. Y detrás de ellos había, hermanos, una evidente falta de convicción en el pueblo de quién los había sacado de la esclavitud. Había una evidente falta de convicción y fe en el Dios que había estado con Moisés, con Josué y ahora con Samuel. La gente ya no le bastaba Samuel ni el Dios que estaba con Samuel. La gente ahora quería ser igual a las demás naciones. Cuando, hermanos, el creyente o la iglesia cree que tiene que tomar herramientas del mundo para llamar y transmitir el mensaje, estamos en un declinamiento espiritual, hermanos. Nos estamos apartando del propósito de Dios. Porque cuando usted quiere ser igual a las naciones, igual a los demás, pero el problema es que Dios ya dijo lo que tenemos que hacer. Y si usted se sale de esa línea, usted está caminando, pero ya no en la voluntad de Dios, sino en la suya. Mire qué silencio hay esta tarde, hermano, pero igual, sigamos. Amén, hermanos. Dice, hermano, que ellos pusieron esos tres elementos. Queremos a alguien que nos gobierne. Las demás naciones tienen rey, y nosotros, ¿por qué no? Pues queremos a alguien permanente, porque los enemigos nos acechan. Y era cierto, los enemigos eran numerosos. Nosotros no estamos ni organizados, no tenemos un rey, y se les había olvidado que el que los dirigía era el Rey de los cielos, era Jehová de los ejércitos. Cuando para alguien ya eso no es suficiente, hay problemas en esa vida, porque ya está viendo otros elementos. Ya usted ya no cree que es suficiente lo que Dios le dice. Ya usted no cree que ese lugar le da lo que usted necesita. Cuando usted comienza a desenfocarse, hermano, comienza a buscar excusas para hacer y terminar haciendo lo que usted quiere hacer. Y quiero decirle esta tarde algo. Dios, oiga bien, dejará que muchas cosas lleguen a su vida, aunque no sea el propósito de Él. Mire qué duro esto que estamos diciendo. Por eso cuando Jesús oró, no es que usted va a repetir como loro, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro está la esencia de la forma de cómo orar o dirigirnos a Dios. Ahí está la esencia. Ahí están los elementos. ¿Cómo es que dice el Padre Nuestro, hermanos? A ver. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero primero va el Señor. No va al revés la cosa. Las peticiones de la persona van de último. Primero se santifica el nombre de Dios. Pero fíjese, muchas peticiones, Dios a veces deja que lleguen ciertas respuestas, no como propósito específicamente de Él, hermano, sino para que nosotros entendamos y valoremos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios tenía un gobierno teocrático con la nación. ¿Cuál era la petición de Moisés, hermano, cuando llegaban de Faraón? Dice el Señor que dejes ir a este pueblo para que le adore en el desierto. ¿Se acuerdan de esa oración de Moisés? Esa petición. Para que le sirva y para que adore a su Dios. Es decir, que el diseño de Dios era sacarlos de Egipto
llevarlos a una tierra de bendición para que le sirvieran, para que le adoraran, para que dieran testimonio del Dios que tenían. Pero ahora ellos querían un rey. Amén, hermanos. Ahora ellos ya no les bastaba el que había endulzado las aguas de Mara, ya no les bastaba el que les enviaba el maná, ya no les bastaba el que les envió codornices. Ahora querían ya no a ese Dios, ahora querían a un hombre que lo pudieran ver. Uno a veces, hermano, señala y discrimina y dice tal religión que tiene ídolos y no sé qué. Pero, hermano, la iglesia del Señor, hermanos, está adoleciendo porque está buscando aquello que se ve y ya no las cosas que no se ven. Sí, hermano. Fíjense que Dios iba a escuchar todo lo que aquí se estaba diciendo. Era verdad que los hijos de Samuel no eran ejemplos, sí, pero no era la excusa para que pidieran, hermanos, un rey sobre ellos cuando Dios era su rey, cuando el que los había sacado era Dios. Y dice que Samuel no vio bien esta palabra de ellos, y dice que fue al Señor y le oró a Dios, y el Señor, me parece interesante la respuesta que le da. Me recuerda allá en la porción cuando Sara le pide a Abraham que saque a Agar, ¿se acuerda? El Señor le dice: escucha a tu esposa Sara en todo lo que te diga. Y aquí lo mismo va a hacer el Señor. Le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desecharon a ti, sino a mí me han desechado para que ya no reinen ellos. Mira, hermano, si usted le pone asunto a esto, el que ha querido reinar siempre en el corazón del hombre es Satanás, el diablo, la serpiente, como queramos llamarlo. Es él. Y ahora, hermanos, Dios está diciéndole a Samuel: no te preocupes, porque estos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, le dijo el Señor. Amén. Me están dejando a mí para que ya no sea yo el rey de sus vidas. Y Dios sabía que eso iba a traer consecuencias nefastas, hermano. Iba a traer, hermanos, problema tras problema. Pero Dios iba a responder a la petición. Primero, porque ya estaba dada la profecía a través de Moisés. Y segundo, para que el hombre se diera cuenta que el hombre no puede gobernar al hombre, sino solo Dios puede gobernar. Dice, hermano, que le dijo el Señor: óyelos, pero protesta contra ellos y recuérdale los que les hablé a través de Moisés. Cuando usted hace algo que Dios ya le dijo cómo lo va a hacer, pero usted lo hace a su antojo, Dios te dice: acuérdate lo que yo ya te dije. Si tú no lo quieres hacer así, cuestión tuya, pero Dios nos habla, hermanos. Entonces, hermano, el Señor le dijo que los escuchara, y Él comenzó a recordarles todo lo que Moisés había dicho, que iba a venir un rey sobre ellos, que iba a salir de Israel, pero también las consecuencias que iban a venir, hermanos, no eran todas, hermanos, consecuencias de bendición. Fíjense que parece importante esto, porque cuando ellos, hermanos, hacen esta petición, Dios, hermano, en su misericordia, en el capítulo 9 dice la Biblia que Dios levanta a un hombre fuerte que tenía, hermanos, varias características, y Dios dice que le pide a Samuel que lo unja como el primer rey de Israel. Amén. Quiero recordarle lo que estoy hablando para que no se me pierda: de la voluntad permisiva del Señor. Que todas las cosas que a veces vienen al creyente, hermano, muchas veces vienen, pero vienen para demostrarte, hermano, que tan cerca o lejos estás del diseño de Dios.
y para evidenciar que tanto hemos dependido o no del Señor. Cuando ellos escogen a Saúl, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban rechazando al Padre de los cielos, que los había sacado de tierra de servidumbre. Mire, porque hoy la gente, hermano, va tras los predicadores, tras los profetas, lo voy a decir así porque estamos en la iglesia profética. Amén, hermanos. Va tras nombres de hombres y mujeres. ¿Y sabe qué piensa Dios? ¿Sabe qué Dios, qué siente el Señor? Siente el rechazo de la iglesia, porque se está fijando en el hombre y ya no en Dios. Y eso no es el diseño de Dios, hermanos. No, nunca ha sido ni será el diseño de Dios. Ellos escogieron a Saúl y rechazaron al Padre que los dirigía como su rey. Dígame, ¿qué le faltaba con Dios al frente? Nada le faltaba, hermanos. Pero cuando usted no está conforme como Dios lo tiene, y usted pide y pide y pide, a veces Dios responde para que usted se dé cuenta que tan mal está su vida, que tanta desobediencia hay. Escogieron más adelante en el Antiguo Testamento, iban a escoger a Barrabás y iban a rechazar al Hijo, al Señor Jesucristo. Más adelante iban a escoger los líderes religiosos, a los fariseos, y iban a rechazar el testimonio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. O sea que esto no es nuevo, hermanos. ¿Saben por qué pasa eso en el pueblo, hermanos? Porque pierde la visión a la cual Dios lo ha llamado. Pierde, hermanos, la sensibilidad a la voz de Dios y comienza a buscar sus intereses. Miren, mucha gente está en ministerios porque le deja grandes ganancias. Gente que recibe $900 aquí en Santa Ana, hermanos. $900, le dan viáticos, colegio y todo. Y por eso están ahí, ya no por un llamado, sino por lo que reciben de él. Amén. Amén, hermanos. Mucha gente está haciéndolo de Dios porque hay intereses mezquinos. Y la gente dice que bárbaros los hijos de Samuel, que bárbaros, pero muchos están haciendo lo mismo que ellos hacían. Amén. Están siendo fraudulentos, están tomando la verdad de Dios para enriquecerse, para envanecerse, pero no para promover la verdad de Dios ya. Eso ya está ausente en muchos lugares, hermano. Ya está ausente. Y quiero decir, hasta el Espíritu Santo ya está ausente en muchos lugares. Hay gritolera, hay relajo, pero ya no hay Espíritu de Dios ahí. Porque cuando se buscan los intereses personales, hermano, ¿sabe qué es lo que se avecina? Se avecina el fracaso rotundo en todas las áreas, hermano. En todas. Saúl, hermano, Dios lo levantó. Era un hombre fuerte, humilde. Le renovó su corazón, dice la Biblia. Tenía poder espiritual. Tenía amigos leales. Tenía las oraciones del gran profeta Samuel, pero con todo y eso iba a fracasar, iba a perderse, porque, hermanos, no aprendió a depender y a obedecer la voz de Dios. Fíjense que aquí, hermanos, se deja ver lo que dice el Deuteronomio. Si quiere, váyase conmigo, Deuteronomio 17. Desde el versículo 14. Gloria a Dios. Qué importante es, hermano, que más que recibir la petición, oiga bien, estemos dispuestos a valorar al Dios que nos da respuesta. Eso es más importante, hermano. Pero entenderlo es diferente a solo saberlo.
Dice 17, 14, ¿ya lo tiene ahí? Cuando hayas entrado, lo estoy leyendo porque es un paralelo aquí. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, habites y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, oiga bien, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro, una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Miren qué palabra la que ya Dios había declarado. Esto se iba a dar. Se iba a dar. Pero hermanos, Dios había dado lineamientos ahí. Y ahora el primer rey los iba a quebrantar todos, hermanos. Y iban a venir muchos reyes después de David también. Quizás los más connotados que uno siempre se recuerda: Saúl, David, Salomón, y de ahí vienen un montón de reyes cuando se parte el reino. Pero si usted los lee, hermanos, en Reyes y Crónicas, se va a dar cuenta que la mayoría de ellos hicieron lo malo delante del Señor. La mayoría andaba tras los dioses ajenos. La mayoría andaban en los caminos de su corazón, en la avaricia, andaban tras la maldad. Y aun cuando Dios los levantaba, hermano, hacían todo lo opuesto a que venía de Dios. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque el pueblo pidió rey y Dios les concedió, pero el rey por excelencia era Dios, y es Dios, hermano. Entonces, cuando uno lee esta porción que acabamos de leer, hermanos, díganme usted si no fue exactamente lo que le pasó a Salomón, a David, a Saúl y a muchos reyes. Amontonaron riquezas. Hermano, dice ahí que no vuelvan a Egipto ni por caballos ni por nada. Dios no quiere que regresen por ese camino. Pero ¿sabe qué pasa hoy, hermano? La iglesia ya no está interesada si se le está brindando la verdad, la esencia de Dios, sino que si está con adornos, si hay bullicio, si llama la atención a los que están afuera, pero ya no nos importa muchas veces si es el camino de Dios el que estamos siguiendo. Entonces dice ahí, no tomará mujeres para él, muchas mujeres. Obviamente que no era así. Y usted sabe que Salomón hizo eso. Y precisamente por eso terminó perdido, arrodillado delante de los ídolos. Imagínense, hermano. Y el Señor decía, cuando ya se siente, le van a dar una copia del libro de la ley para que la lea, para que inquiera todos los días de su vida. ¿Por qué quería Dios eso? Para que aprendiera el temor al Señor, para que aprendiera a temerle a Dios y guardara las palabras de Dios, para que no se elevara su corazón, dice la Escritura. Entonces, hermano, cuánta gravedad a lo mejor algunos están pasando, están viviendo, están saboreando el ajenco, a lo mejor, las lágrimas, la incertidumbre, la duda.
Pero muchas de esas cosas han venido porque a veces nosotros mismos las hemos provocado, hermanos. Pero cuesta decir, es cierto, nos cuesta, hermano. Pero cuando lo aceptamos, hermano, estamos diciéndole al Señor, realmente necesito que seas el Señor de mi vida. Porque si la iglesia no entiende eso, hermano, caminará en un camino de religiosidad, pero ya no siguiendo al Señor, ya no cumpliendo las demandas del Señor. Por eso, hermano, Dios iba a permitir que vinieran los reyes, y iba a permitir que fueran malos, perversos. Muchos de ellos decían, si mi padre fue así, yo voy a ser peor que él. Así decía un rey. Voy a gobernar con vara de hierro. Y volvían a levantar los altares a los dioses paganos. Y eran reyes que Dios permitía que se levantaban. Oiga, hermano. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque el pueblo se había desconectado de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, andaba por 15 años quizás, empezaba a ir a la iglesia y había un matrimonio que el hermano cantaba en la iglesia, Dios, el Señor lo usaba, y estaba sirviéndole al Señor. Pero hubieron problemas, pasaron dificultades, como en todo matrimonio. Si alguien no tiene problemas, es extraterrestre. Pero en los matrimonios normales tenemos problemas a veces. Pero, hermano, hubieron un montón de problemas, hubieron dificultades. Y yo recuerdo que vi al pastor un día llegar a tocar la puerta y el varón le dijo, yo no lo he llamado, así que váyase, porque yo no he pedido hablar con usted. La esposa quería arreglar las cosas, pero él no quiso. Yo era muy amigo de ellos. Y pasó el tiempo, hermanos. Él pasó un tiempo difícil donde no había trabajo. Y el que ya lo ha pasado entiende que cuando usted es cabeza del hogar y no hay trabajo, hay doble aflicción, hermano. Hay angustia. Y es normal. Pero, hermano, él, hermanos, recibió una propuesta. Y una hermana muy usada por Dios le dijo su nombre, le dijo, hermano fulano, ese trabajo no se lo dio Dios, sino Satanás, le dijo. Y esas palabras yo sé que no son tan dulces, hermano. Le cayó mal la hermana en el hígado, y eran amigos, hermano. Le dejó de hablar, obviamente. Pero cuando Dios te dice algo, tienes que ser dócil para oírlo, aunque no sea lo que quieres oír. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que ella le declaró no era suya, era de Dios. Él perdió su hogar, se fue a Estados Unidos, ahí sigue allá, su hogar se disipó, su hijo anda, hermano, para arriba y para abajo. Se disipó la bendición por no ser humilde y escuchar el consejo de Dios. Por eso le digo, muchas cosas van a venir, hermanos, pero tenemos que tener la sensibilidad de Dios para saber cuándo es Dios el que la entrega, hermano. Amén. Amén. Sí, amén, así es. Porque si no tenemos esa sensibilidad, perderemos lo más valioso que Dios nos ha entregado. El diablo, hermano, se va a meter y va a derribar sus bases, y le va a tocar llorar, le va a tocar lamentar. Pero si usted escucha la voz de Dios esta tarde, hermano, Dios puede hacer que la lluvia de bendición venga, pero que sea de parte de Él. Amén. Pero es necesario meternos en la brecha, hermanos. Amén, hermanos. El pueblo iba a llevar, hermanos, lamento tras lamento. Iba a ver cómo, hermanos, el pueblo sufría, lamentaba, lloraba, porque quisieron un hombre que gobernara en ellos y no quisieron mejor el gobierno de Dios. Aunque le digo, Dios en su misericordia levantó buenos reyes que fueron contados con los dedos, hermano.
hubieron buenos reyes, pero la mayoría hicieron lo malo, sirvieron de vergüenza para las otras naciones. Cuando usted, por eso le decía en la introducción, cuando usted pone por excusa, es que si usted viera lo que me ha pasado, es que usted no entiende porque no ha pasado por lo que paso. Yo tal vez no lo entienda, pero Dios sí sabe por lo que está pasando. Y para Dios no hay excusa que valga para que usted haga su voluntad. No hay, hermanos. Si Dios ya te declaró algo, hermano, sigue bajo esa declaración que el Señor te dio. Respeta el lineamiento de Dios. El Señor no quería que su pueblo pasara por tantas cosas, pero tuvo que pasar para que valorara y se diera cuenta que el hombre no era capaz de dirigir al hombre. ¿Sabe que la Biblia dice que la ley era santa y es santa porque vino de Dios? Pero fue una camisa extra large que no le quedó al hombre. No le quedó por muy bonita que fuera y perfecta. No la pudo llevar el hombre, hermanos. Pero le tengo buena noticia esta tarde. Dice la Biblia que cuando Jesús se fue, los discípulos estaban tristes porque se iba a ir. Y Él les dijo, no se pongan tristes. Les conviene que yo me vaya. Les conviene porque viene el otro consolador llamado Espíritu Santo. Y Él les va a recordar todas las palabras que yo les hablé. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ya no estamos solos, hermano. El Espíritu Santo nos declara la verdad de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio de Dios. El Espíritu Santo nos dirige, pero depende de nosotros dejarnos guiar por Él. Entonces, hermano, el mensaje tal vez es sencillo esta tarde, pero es, hermano, a que sepamos pedir a Dios lo que estamos pidiendo. Que usted no tome sus problemas y sus circunstancias para tomar una actitud de exigencia delante de Dios. Porque Dios ya sabe lo que viene después de eso que usted está pidiendo. Y si no está en el plan de Dios, hermano, lo que va a venir a lo mejor es lamento, tristeza. Pero si usted esta tarde se mete en la brecha y le dice, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cuándo, hermanos, el pueblo pedía el auxilio? ¿Cuándo estaba en la aflicción? La aflicción siempre ha sido una herramienta de Dios eficaz para acercar a sus hijos a su presencia. Amén. Mire, hermano, no hay sabor más rico que usted cante cuando tiene problemas grandes. Cuando hay ausencia de muchas cosas y usted tener que declararlas, no hay mejor cosa que hacerlo en esos momentos. Porque ahí no será usted ni su fuerza, será el poder de Dios moviéndose. Eso va a ser operante ahí. Pero mientras nosotros nos sintamos fuertes y que podemos, seremos nosotros. Por eso, hermano, lo que estemos viviendo, digámosle al Señor, ayúdanos esta tarde. Si a lo mejor hemos tomado una senda y usted la ha sentido larga, siente que no se acaba, esta tarde dígale al Señor, a lo mejor me estoy equivocando. Quiero pedirte que abras mis ojos para poder ver lo que tú estás haciendo. Quiero que se ponga de pie esta tarde, hermanos. Que podamos orar al Señor. El libro del profeta Isaías dice que viene uno que se llama admirable, consejero, príncipe de paz, un rey que tendrá equidad y justicia, y la verdad saldrá de su boca. Cierre sus ojos esta tarde, hermano. Juan dice en la Biblia que cuando el Señor le revela el Apocalipsis, veía un hombre con ojos como llama de fuego. Veía un hombre resplandeciente.
veía al maestro por delante. Era Jesús. Dios no quiere que solo le llame Señor. Dios quiere que seas obediente a su voz, que seas dócil, que te dejes dirigir por el Espíritu Santo, que dejes que esta tarde tu orgullo esté a un lado y le digas: Señor, dirígeme tú. A lo mejor siento largo el proceso, pero te pido esta tarde que me perdones, que me ayudes, que me fortalezcas. Quiero estar seguro que estoy haciendo tu voluntad y no la mía. No quiero desesperarme, Señor. No quiero tomar excusas de mis circunstancias para blasfemar tu nombre o para pedir algo que esté fuera de tu propósito. Quiero alinearme al propósito tuyo, Señor. ¿Por qué no se lo dice esta tarde así con todo su corazón, hermano? Pídele a Dios que sea una oración como la que hizo Jonás en aquel pez. Una oración que no iba a salir sino dentro de ese pez. Una oración de humildad, de sumisión, de reconocimiento de quién era Dios. ¿Por qué no le dice esta tarde, Señor, que le ayude, que le dé fuerzas, que lo fortalezca, que le haga ver lo que no ha visto y que comience a descansar en el Señor? Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos esta palabra, tú nos envías un consejo certero, Señor. Tú nos hablas, tú nos haces ver, Señor, que nada sustituirá la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que nada tomará el lugar que tú tienes, que nada podrá suplirlo, Señor. Y esta tarde te pedimos perdón, Señor, si a lo mejor hemos estado usando estrategias nuestras, hemos estado en la desesperación, a lo mejor hemos declamado palabras de derrota, a lo mejor alguien hasta ha querido negar su fe. Esta tarde, Señor, que tu palabra nos alinee al Espíritu Santo, que tu palabra nos alinee a los tiempos del Kairos, para que podamos descansar en ti, Señor, para que podamos saber que viene respuesta de ti, que hay una respuesta que no añadirá tristeza, hay una respuesta que añadirá alegría, bendición, fortaleza. Eso pedimos esta tarde, Señor, que todo lo que venga sea conforme a tu voluntad, Señor. Bendito tu nombre esta tarde. Bendice a tu iglesia, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta tarde. Dele gracias a Él, hermano, porque fiel es el Señor, digno de alabanza. Decláreselo esta tarde, dele gracias, porque tú me hablas, porque tú me amas, Señor. Bendito sea tu nombre esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.